Bueno, bienvenidos una vez más a Entrevistas El Espectador. Hoy estamos con el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Senador, un gusto tenerlo aquí en este espacio del Espectador. Leonardo, gracias por la invitación a la Casa Periodística y a todos los seguidores de este importante canal. Bueno, senador, para empezar, lo primero que yo quisiera preguntar es lo más coyuntural, lo que está marcando la agenda política en estos momentos en el país, y es la consulta popular que está promoviendo el presidente Gustavo Petro. Ya Cambio Radical anunció que en el Senado va a votar En contra del trámite. en contra del trámite. ¿Por qué? Y si llega a pasar, ¿qué estrategia aplicaría el partido? ¿Abstención o campaña por el no? Varios argumentos. Primero es que la consulta popular se utiliza, en nuestro criterio, antes de un pronunciamiento de fondo, como lo ha tenido en este caso el Congreso de la República a propósito de la reforma laboral. El gobierno debería haber consultado a la ciudadanía previamente, no cuando el debate se ha dado, los argumentos se expusieron y ahora sí, que sufre una derrota en el Congreso, pretenden elevar esa clemencia o esa solicitud a la ciudadanía. Me parece que ahí el trámite puede verse confuso de lo que realmente es el espíritu de una consulta popular. Lo segundo es que no consideramos que haya argumentos de fondo, de peso, para activar ese mecanismo de participación ciudadana. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto, el gobierno pretende establecer unas nuevas situaciones laborales en el país, también es verdad que esa discusión se ha venido dando de tiempo atrás. La ministra anterior de Trabajo, Gloria Ramírez, ya se había pronunciado, ya había tenido una derrota en el año inmediatamente anterior. Ocurrió lo propio con el archivo en la Comisión Séptima. Yo creo que ya esa decisión del legislativo pues, ha sido suficientemente clara. Yo no creo que haya ahí ninguna vulneración de principios democráticos, ni de regla de mayorías o de minorías para recurrir a ese tema de la consulta popular. Lo tercero es que claramente el gobierno quiere ingresar anticipadamente a una campaña política y por eso busca desesperadamente la consulta popular. El ministro de Interior, Armando Benedetti, lo ha dicho, Leonardo, es que a nosotros no nos interesa la reforma laboral, queremos es ya el tema de la consulta y parece que tampoco le interesa la reforma a la salud y tampoco le interesa la jurisdicción agraria. Uno pensaría que ninguna de esas reformas le interesan al gobierno, le interesa es confrontar, polarizar y por eso recurren a este mecanismo que en mi criterio va a ser derrotado no solamente en la plenaria del Senado cuando se dé el trámite, sino también en las urnas cuando se convoque a la ciudadanía. Senador, hay entonces una ruptura muy profunda entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué ha pasado? Porque desde el año pasado, por ejemplo, cuando se hundió el proyecto del presupuesto que se hundió en las comisiones económicas, empezamos a notar que el presidente Gustavo Petro tomaba una postura hacia el Ejecutivo muy crítica. Esa ruptura se ha profundizado entonces en las últimas semanas. Por ejemplo, se convoca una marcha en la Plaza de Bolívar a unos pasos cuando la Comisión Séptima está discutiendo la reforma laboral. No, Leonardo, evidentemente el gobierno pretende seguir estigmatizando e imponiendo su reforma en el Congreso. Y el Senado no está permitiendo que eso ocurra, no tiene por qué permitirlo. Aquí lo que queremos es debate, argumentos, fundamentos y también desvirtuar ese concepto del gobierno, del presidente Petro, que existe un bloqueo legislativo. Se votó la jurisdicción agraria en comisiones conjuntas, un proyecto que es del interés no solamente de la izquierda, sino también del país. Se votó la reforma de la justicia, fui ponente de la reforma de la justicia, hoy avanza su trámite en la Cámara de Representantes, un proyecto que entre otros autores era el Ministerio de Justicia. Se han votado otras iniciativas en el Congreso de la República que han sido autoridades del gobierno, pero también cuando el gobierno rechaza una propuesta porque le parece que es inconveniente, porque le parece que es inconstitucional, no puede el gobierno estigmatizar, generar odio alrededor de los senadores que de alguna forma no acompañaron una propuesta del gobierno nacional. Y es la constante de Gustavo Petro. Ocurre con el Congreso, pero también ocurre con los medios de comunicación, también ocurre con la Corte Constitucional, con el Consejo de Estado. Esa es la constante, tratar de aniquilar al opositor de ideas por medio de ataques, digamos, de interés personal o de afectar el desempeño que han tenido en su carrera, en su trayectoria política o pública. Ha ocurrido no solamente con el Congreso, sino también con otros actores de la política nacional. Sin embargo, senador, si hay una pregunta que yo le quisiera hacer y es, digamos, entiendo su posición, hay proyectos del gobierno que en efecto se han votado en el Congreso, que han pasado, pero
en el caso de Cambio Radical, usted es el vocero de uno de los dos partidos que están en oposición en la actualidad. Y Cambio Radical, antes de que se conozcan las preguntas de la consulta popular, dice, nosotros no la vamos a acompañar. Eso sí manda un mensaje de que desde la oposición hay disposición para dialogar con el gobierno. Es que el tema de la consulta para nosotros es evidentemente una reacción del gobierno a las malas ejecutorias, a la mala ejecución, al mal gobierno, tratar de tener un distractor ante la opinión pública y por eso trata de presentar la consulta popular. Tal vez por eso el partido se anticipa a decirle, presidente, aquí lo que nosotros queremos es que usted gobierne, que este año y medio que falta de gestión como presidente de la República asuma sus competencias, sus responsabilidades, porque el país definitivamente está al garete. Hay temas importantísimos como la política de vivienda, como los temas de salud, como los temas de educación que no están siendo atendidos por el gobierno. Por eso Cambio Radical se anticipa a esa decisión de esperar las preguntas y dice no va a acompañar el trámite para que el presidente y el gobierno se concentre en este último periodo en lo que son la ejecutoria, las metas y las tareas y responsabilidades que ha presentado en su plan de desarrollo. Senador, menciona también la jurisdicción agraria. Recientemente en el Congreso hubo una reunión con los ponentes, con los integrantes de las comisiones primera de Cámara y Senado, solo faltan los debates en la plenaria. Parece curioso que por un lado se da esta ruptura, pero luego también se sientan en esa reunión, estuvieron el ministro Benedetti, la ministra Carvajalino, la ministra Buitrago. Entonces, ¿cómo se puede entender esa dinámica que está ocurriendo en esos momentos? Pues yo lo celebro, que el gobierno quiera establecer canales de comunicación con el Congreso, trate de buscar consensos que en la reforma de la jurisdicción agraria se lograron. Recordemos que nosotros votamos, como Cambio Radical, la reforma constitucional que creaba la jurisdicción agraria. Votamos la ley estatutaria y ahora estamos votando lo que es el procedimiento, el código, la existencia de las competencias al interior de la jurisdicción. Y Cambio Radical ha venido acompañando, por supuesto, con algunos reparos que se pudieron corregir, la expropiación express, los temas de jurisdicción administrativa, perdón, de interés administrativo que pueda generar un perjuicio a la propia jurisdicción. Esos temas se corrigieron y por eso Cambio Radical ha venido acompañando a la jurisdicción agraria. Y nos parece importante que el gobierno trate de generar esa interlocución, que debata, que llame a los integrantes de las comisiones encargadas de ese trámite y pueda discutir una reforma en el último debate que a hoy ha generado consenso. Depende del gobierno que ese acuerdo que se ha logrado se dañe o termine ya siendo una ley de la República. Usted ha insistido también en la comisión primera que se vote la propuesta de reforma a la salud que se presentó desde la oposición. ¿Eso en qué está? ¿Por qué esa insistencia también suya para que se vote este proyecto? La reforma a la salud, de todas maneras, aún no se ha hundido la reforma a la salud del gobierno. Quiero decir, entonces, ¿cómo entender esa situación? Leonardo, ahí? porque tenemos hoy una ciudadanía preocupada porque no está recibiendo atención médica, porque no le están entregando medicamentos, porque el enfermo de diabetes no recibe la insulina, porque el hipertenso no recibe su medicamento, porque el paciente oncológico no recibe su quimioterapia. Es una realidad. Las filas que estamos viendo interminables en ciudades como Cali, como Popayán, como otras ciudades del país, pues nos remonta a la época del Seguro Social. Existe zozobra, angustia en todo el sistema de salud. Quien es paciente, quien pertenece o trabaja en el sistema y por supuesto como Congreso también nos preocupa lo que pueda ocurrir hoy. La propuesta del gobierno en la Comisión Séptima, en mi criterio, está empantanada. No tiene posibilidades de salir adelante porque los propios hechos del gobierno ha hecho que ese proyecto sea inviable. El gobierno pretendía que el sistema del magisterio, el FOMAC, fuera una prueba piloto del modelo de salud que ellos proponen. Y ha sido un rotundo fracaso. Y ha ocurrido lo propio con las intervenciones que este gobierno ha generado a las EPS, que han sido desastrosas. El aumento de quejas, de reclamos, de tutelas se ha triplicado comparado con años anteriores. Esto es responsabilidad de este gobierno. Por eso como Congreso y nosotros como Cambio Radical que hemos presentado una alternativa, porque no es solamente ser oposición, es también presentar alternativas que puedan solucionar los problemas de los ciudadanos del país. Y ahí tenemos nuestra reforma de ley estatutaria. Yo en días anteriores le decía al Congreso, a la Comisión Primera, tratemos de ir avanzando en esta ley estatutaria. Si la otra no logra tramitarse, por lo menos que tengamos aquí una ley, como debe hacerse, estatutaria, que corrija los errores del sistema. Y esa es la propuesta que hemos invitado al gobierno y a los partidos de gobierno, tramitar conjuntamente. Esta reforma ha tenido más consenso que la del gobierno. Tratemos de salvar el sistema de salud alrededor de la propuesta que hemos presentado de ley estatutaria de reforma a la salud. Senador, hay un tema que está en la Comisión Primera, que es de origen legislativo, que no es nuevo en el Congreso, que es el tema de reducir los salarios de los congresistas. ¿Cuál es su postura frente a este proyecto? ¿Se deben reducir?
qué se debería hacer, qué propone, porque la discusión ha estado un poco atrancada, por así decirlo, para que se dé en la comisión primera de la que usted hace parte. Claramente, y lo decimos al país, se ha presentado en 3 oportunidades esta reforma y en las 3 oportunidades hemos votado sí a la reducción de salarios de los congresistas. Pero también creemos que el tema de brechas salariales debe de ser más amplio, debe de tener mayor impacto, y por eso hemos propuesto que la disminución de salario no sea solamente para los congresistas, sino para los altos funcionarios del Estado. Aquí hay directores de entidades como Colpensiones, como Ecopetrol, que están ganando más de 60, 70, 80 millones de pesos, más de lo que gana un congresista. Lo que hemos dicho es, tratemos de reducir todos los altos salarios del Estado. Eso es lo constitucional, eso es lo conveniente y eso es lo que el país exige, que haya una verdadera austeridad en esas asignaciones de salarios públicos, pero que cobija a todas las ramas del poder público, que no sea solamente el Congreso de la República, que también incluya a la rama ejecutiva, que también incluya a los funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría, del Consejo Nacional Electoral, a los altos dignatarios del Estado. Esa es la propuesta que hemos nosotros acompañado y lo que queremos y creemos que es lo constitucional y que es lo que el ciudadano también quiere hoy, decisión del Congreso de la República. No solamente los congresistas, sino también los altos dignatarios del Estado. Bueno, senadora, ahora hablemos de política electoral. Faltan ya menos de un año para las elecciones al Congreso, 14 meses aproximadamente para las elecciones presidenciales. Cambio Radical tiene una figura como lo es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. En la convención de Cambio Radical en San Andrés se habló de que él fuera el candidato. ¿Qué ha dicho él en cuanto a esa candidatura a la presidencia? ¿La acepta? ¿No la acepta? ¿Qué planes tiene, por ejemplo, de alianzas? Él ha mencionado que tiene un interés claro, real, sincero, de tener un candidato único que pueda enfrentar al petrismo en la próxima elección presidencial. Y lo que nosotros en Cambio Radical hemos solicitado es que él lidere las banderas, los principios, los postulados del partido en esa contienda electoral. ¿Por qué lo digo? Porque Germán Vargas Lleras tiene la experiencia, tiene el carácter, tiene la trayectoria, tiene el conocimiento de lo que ocurre en las regiones. Yo creo que sin duda es el mejor candidato y por supuesto el partido Cambio Radical, que tiene vocación de poder, desea que Germán Vargas lidere esa propuesta de renovación en el tema de lo que significa una nueva política de vivienda que ya la implementó, que fue exitosa, que pueda potencializarla en materia de infraestructura, en materia de salud. Germán es un gran ejecutor y esa es una de las críticas que le realizamos al actual gobierno. Entonces, si alguien puede enfrentar al petrismo, sin duda es la condición, la trayectoria, el carácter, el conocimiento, y eso lo simboliza y lo representa Germán Vargas Lleras. Es decir, las elecciones del próximo año. Sonó muy interesado en esa campaña, pero verdad, creo que es la persona competente y capaz para derrotar el petrismo en la próxima contienda electoral. Es decir, las elecciones del año entrante van a ser petrismo versus antipetrismo. Yo lo veo así, yo veo unos partidos que han sido aliados del presidente Petro, que ahora tratan de lindarse, que no les va a quedar fácil, porque no han venido acompañando las reformas, y quienes creemos que el petrismo lo ha hecho mal, y que debe ser derrotado en las urnas en la campaña del año 2026. Sin embargo, senador, Cambio Radical también ha tenido unos asuntos importantes de escándalos, no Cambio Radical como partido, pero sí integrantes del partido, personas que han pasado por el partido, que han contado con su aval. Eso también nos afecta en la imagen de cara a unas elecciones, ¿no? Lo reconocemos, lo aceptamos como vocero, por supuesto, nos genera vergüenza esos casos, y estamos en la firme intención de que en las próximas elecciones de Congreso, y lo hemos hecho también en el pasado en elecciones locales y regionales, ser más exigentes con ese respaldo y con esa entrega de avales. Incluso hemos nosotros particularmente solicitado o recomendado al partido que piense seriamente en listas cerradas, porque eso permite también al interior hacer una depuración de lo que pueden ser los candidatos al Congreso de la República y permitirnos enarbolar unas banderas, unos programas, una oposición al presidente Gustavo Petro y, por supuesto, una representación en cabeza de Germán Vargas Lleras en esa contienda electoral. Senador, entonces, finalmente, para preguntarle, ¿Cambio Radical está pensando en alianzas, por ejemplo, con el otro partido declarado en oposición a hoy, que es el Centro Democrático? Estamos abiertos a generar, por supuesto, ese diálogo y que haya un consenso para tener un candidato único en todas las diferentes vertientes que decidan competir
y contrarrestar las ideas del petrismo en la próxima contienda del mes de mayo, primera vuelta y segunda vuelta, mes de junio de 2026. Perfecto, senador. Se trataba de eso. De nuevo, muchas gracias por estar en este espacio y a todas las personas que se conectaron a ver esta nueva entrega de entrevistas El Espectador. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si están interesados en conocer la actualidad política, entrar a la página web www.elespectador.com.